Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Y entonces hizo su secundaria, su preparatoria, pero los misioneros del Espíritu Santo, la mayoría son güeros de ojos azules, muy guapos, y él era chaparro, feo y naco. Entonces no lo quisieron aceptar para estudiar para el sacerdocio. Y entonces, lo aceptaron como hermano misionero, pero no lo aceptaban como sacerdote. Entonces él dejó la comunidad de los misioneros del Espíritu Santo e ingresó al seminario conciliar. Le decíamos el viejite porque hablaba así y luego decía, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Bueno, era vaciado. Era chaparro, el feo, prieto, muy terco, muy necio. En alguna ocasión fuimos a una excursión a Cerro Gordo en Valle de Bravo. Nos tocó una tormenta enorme que aún en el cerro el agua nos llegaba a la cintura, teníamos que agarrarnos para que no nos arrastrara el agua. Y entonces perdimos el camino, no sabíamos hacia dónde íbamos y vimos una cabaña, una casita por ahí. Y entonces dice, voy a preguntar cuál es el camino. Entonces él fue, y se tardaba y el agua nos estaba arrastrando. Dijimos, pues ni modo, vamos a tener que seguirle. Y él bajó corriendo por otro lado del cerro. Dice, es que me invitaron a un taco. Y, oye, Fermín, estamos ahí ahogándonos y tú ahí. Bueno, pero la característica de Fermín es que era muy terco, muy necio, pero muy empeñoso. Entonces no era muy bueno para aprender, pero se desvelaba, era la luz que estaba prendida hasta altas horas de la noche, la de él y la mía. Pero él se pasaba estudie, y pasaba todos los exámenes, y pasaba muy bien. Se empeñaba a estudiar y casi memorizaba. Y llegó a ser un sacerdote, un excelente sacerdote, siempre muy bien vestido, con traje y corbata. Recuerden que en México a los sacerdotes no se les reconoce por cómo visten, sino por cómo viven. Un sacerdote que se empeñó por estudiar, por participar en todos los cursos de superación de los sacerdotes. Él estudió, se empeñó realmente y fue un excelente pastor, un excelente sacerdote, y mis respetos por Fermín Sapón. Y me recuerda precisamente cuando escuchamos al padre Juan María Vianney, que es conocido como el cura de Ars. Él nació en el año de 1786 cerca de Lyon. Entonces era hijo de una Lyon, Guanajuato, no, de Lyon, Francia. Él era hijo de unos campesinos, era gente muy sencilla, era siempre se caracterizaba porque era muy lento para aprender. Vivió durante el tiempo de la Revolución Francesa, donde la Revolución Francesa buscando la cuarta transformación, perdón, la persecución contra los fifís, otra vez, contra los nobles y demás, o sea, era la misma situación. Agarraron contra la iglesia también y hubo cierre de iglesias, incendios, persecución a sacerdotes y demás. Entonces, él profesó su fe en secreto. En el año de 1811 fue enrolado a fuerzas en el ejército francés, pero logró escapar. Y entonces era un desertor y por lo tanto durante 2 años estuvo escondido hasta que finalmente Napoleón dio la amnistía y ya se volvieron a recuperar las iglesias y el culto y el respeto a la fe en Francia. Él había intentado entrar al seminario y por más que se preparaba, no pasaba. Finalmente hubo un santo sacerdote que lo animó a estudiar, se aceptó en el seminario. Era muy tonto para aprender, pero era muy empeñoso. Finalmente fue ordenado y lo mandaron
un pueblito que no tenía más de 300 personas, es en Ars, en Francia. Decía que lo único que los distinguía a los pobladores de los animales es que ellos estaban bautizados, pero se empeñó por ejercer con mucha calidad y con mucho amor su ministerio en ese pueblo, y él dedicaba horas de oración, de ayuno, se dedicaba a confesar, y su fama como predicador y como confesor pues se extendió por, por todo el mundo, se puede decir, y había gente que llegaba y hacía horas, esperaba para confesarse, tanto así que empezó a tener prosperidad el pueblo de Ars, porque se empezaron a crear hoteles o mesones donde la gente se podía hospedar para esperar confesarse con el cura de Ars, que terminaba hasta altas horas de la madrugada, tenía poco tiempo para dormir porque además se pasaba haciendo oración, y esto es el ejemplo de una entrega sacerdotal, y que se entrega y se empeña a servir a la gente. Así que cuando veo que estoy en un pueblo de 5,000 habitantes, de los cuales no todos son católicos, y que hay una pequeña feligresía, me encomiendo al santo cura de Ars y le pido que le entregue la devoción para acercar a los más lejanos, para recuperar la fe de muchos que se han perdido. Entonces el santo cura de Ars es un gran ejemplo. Murió a la edad de 70 años, todavía alcanzó a pagarle al médico y le dijo, ya no requiero más sus servicios. Y esa misma noche murió en 1856, a los 70 años de edad. Muy bien, es el santo que celebramos el día de hoy. Y fíjate una cosa, el evangelio de hoy me divierte mucho, y ahorita les voy a platicar por qué. Jesús estaba en gira de promoción de la auténtica transformación, o sea, estaba haciendo ya su vida pública, haciendo milagros y demás. Llega a Nazaret, que es donde él se crió, donde regresando de Egipto se estableció su padre en la tierra, José, junto con María, y ahí creció el chamaco. Ah, y jugó con muchos de ellos, iba a la escuela con todos ellos, o sea, era uno más del pueblo. No había llegado el momento de hacer pública su vida y su misión mesiánica, así que era un niño como todos. Pero cuando llega un sabbat a la sinagoga y le dan el texto del profeta Isaías, él busca donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la vista a los ciegos, la sanación a los enfermos y la liberación de los cautivos, y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el texto y todo el mundo estaba esperando su comentario porque era maestro, rabino. Entonces dice, esta profecía que acaban de oír tiene su cumplimiento el día de hoy. Así que órale, pero todavía no les cae el 20. Pero empiezan a decir, ¿de dónde sacó tanta sabiduría este? ¿No es Jesús el hijo del carpintero? ¿No acaso su mamá es María? ¿Y no son sus hermanos José, Judas, Santiago y Simón? Pues ¿de dónde saca? ¿Y sus hermanas no viven entre nosotros? Ah, wait a minute, wait a minute. Es decir, muchos enemigos de la fe y muchos tontos dicen que María Santísima tuvo más hijos, y se menciona en este texto que son Santiago, Simón, Judas y ya se me fue el nombre del otro, pero dicen, ¿acaso no son sus hermanos y sus hermanas no viven entre nosotros? O sea que María tuvo más hijos. Y yo les digo, efectivamente, María tuvo más hijos. En su vientre solamente a Jesús, en su corazón a todos nosotros. Hay otros, nosotros sí tenemos madre, hay otros que no la tienen,
pero nosotros tenemos una gran madre que es María Santísima. Ah, pero ¿qué hay respecto a José? ¿No tendría ahí sus aventurillas o demás? No. Recordemos que en hebreo la palabra primo no existe. A los primos se les llama hermanos. Y precisamente hace referencia a estos hermanos, que dos de ellos, Santiago y Judas, fueron apóstoles de Jesús. Es el conocido el Santiago el menor y Judas Tadeo, que son apóstoles y son primos de Jesús. Entonces, al hacer ese comentario, Jesús dice, bien es sabido que un profeta es apreciado por todos menos por los de su casa. Y entonces, él no hizo muchos milagros ahí por la falta de fe, por la incredulidad de la gente. Es decir, para que un milagro se dé, debe de haber esa fe, esa credibilidad. Y efectivamente, un profeta es reconocido por todos menos por los de su casa. Hay una anécdota que ya he platicado aquí, de que en Tlaltenango, no, sí fue en Tlaltenango de Sancho Román, Zacatecas, había una viejilla que tenía un huerto y tenía un guayabo que ya en lugar de dar guayabas daba lástimas. Entonces decidió cortarlo. Y un artista, un escultor ahí del pueblo, dijo, oiga señora, ¿me regala su guayabo? Sí, llévenselo, llévenselo. Nada más me está estorbando aquí. Pues de ese guayabo hizo un Cristo que luego regaló a la iglesia. Y entonces era muy venerado, la gente pasaba y se arrodillaba y hacía veneración ante el Cristo, pero pasaba esa viejilla ahí en la parroquia, veía al Cristo y decía, malajos. Y un día el señor cura la pared y le dice, óigame, óigame, ¿por qué desprecia esa imagen del Cristo cuando todo el mundo le presenta respeto y veneración? Dice, ay, padrecito, si lo conoce Guayabo no le guardo devoción. Entonces, por eso mi mamá a nosotros nos trataba como sus hijos y nos nalgueaba y nos regañaba y no nos hacía caso y demás. Y un día uno de mis hermanos le dijo, oye mamá, ¿por qué si la gente nos trata con respeto por ser sacerdotes, tú también deberías de tratarnos con respeto por ser sacerdotes? Ay, te conocí Guayabo, no te guardo devoción. Pero esta lección nos enseña precisamente que no reconocemos en casa estos profetas que tenemos. Mira, tú desprecias mucho a tu hermana, pero todos tus compañeros la admiran mucho y tiene muchas amigas y muchos pretendientes. Algo tendrá. Y el baboso de tu hermano que te cae tan gordo, sin embargo, tiene muchos amigos y mucha gente que lo admira porque tiene muchos talentos, es un excelente deportista, alguna razón debe de tener para que lo aprecies. A tus hijos mismos tú los desprecias, pero no te das cuenta de la popularidad que tienen en su escuela y con sus amigos. Algo tendrán, conócelos, apóyalos, reconoce esos profetas que tienes. Yo cometí el error precisamente de despreciar a mis padres y decir, ay, qué onda, son unos perdedores, unos anticuados, están fuera de onda. Pero me daba cuenta cuando viajaba cómo la gente trataba con tanto cariño a mi padre y cuando se inauguró una nueva instalación de la compañía vitivinícola donde mi papá trabajaba, Bodegas California, se hizo una gran fiesta. Desde que llegué, todo el mundo reverenciaba y trataba con tanto cariño a mi papá. Decía, pues, ¿qué le ven a este? Y entonces pasaron un audiovisual de quién es quién en la compañía y cómo había surgido esta compañía. Y dedicaron un capítulo completo a mi papá, diciendo, esta compañía ha logrado tener tanto éxito y ha tenido tanto crecimiento gracias a la efectividad, esfuerzos y talento de su más fiel colaborador, que es el señor Jorge Román Castañeda. ¿Cómo?
el idiota de mi padre es ese, entonces el idiota soy yo, que no ha sido capaz de reconocer el hombre valioso que tengo en casa. Fue una cachetada para mí, y desde entonces valoré mucho lo que era mi padre y lo que era mi mamá. Mi mamá, que no terminó la escuela primaria, se puede decir, pero que por su propia cuenta leía mucho. Y te decía que la catedral de Nostradamus, mamá es Notre Dame, es Nostradamus, si te callas porque soy tu madre. Ah, bueno, la catedral de Nostradamus. Pero leía mucho y aprendí a valorar a esa mujer que sin tener instrucción ella misma salió adelante, fue autodidacta, se hizo cargo de formar a una hija maestra, a 3 hijos sacerdotes y era motivo de reconocer sus méritos. No, ya no la juzgué, la empecé a entender y al entenderla empecé a amarla. Y la amé aunque no estuviera de acuerdo con ella. Mi papá, no se diga, un hombre sabio, un hombre sumamente inteligente, un hombre emprendedor, muy valiente, y aprendí a admirarlo y a decirle cuánto lo amaba y cuánto lo quería. Así que empecemos por valorar a esos profetas que tenemos en casa y aprovechemos ahorita a decirles a papá y a mamá cuánto los amamos, cuánto los admiramos y no los hagan sentirse un estorbo en casa, aunque chochen, aunque ya estén viejos. ¿Ok? Así es, padre. Pues muchas gracias. Qué hermoso consejo que para pues todos los que están escuchando y que pues quizás sí se avergüenzan de sus papás o algo, porque sí hay muchas personas que se avergüenzan de sus papás y pues bendito sea Dios. Mire, tenemos saludos de parte de Gloria Rico de Lemos Gracias, Gloria, siempre tan fiel a este programa. y lo saluda, lo felicita por este día. Gracias, Gloria. También Lorena González le manda un saludo Gracias, Lorena. y pues dice Gloria Rico, Padre, felicidades, Dios lo cuide y bendiga siempre. ¿Nos podría hablar de la transfiguración de Jesús y por qué estaban Elías y Moisés ahí? Y Pues también resulta que Clark, quien le dijo a Luisa Lane, Luisa, no puedo más. Tengo que decirte que estoy enamorado de ti. Ay, Clark, muchas gracias, pero no me puedo fijar en ti. Eres un buen compañero de trabajo, pero no, mi corazón corresponde a Superman. Ay, Luisa, ¿pero qué tiene Superman que no tenga yo? Yo te amo de verdad. Lo que quiera yo hago por ti. Sí, pero no haría lo que hace Superman. Bueno, ¿qué puedo hacer para... Mira, ya, soy Superman. Ay, Clark, por favor. Está bien, te pareces mucho a él, pero no. Superman es diferente, es fuerte, es grande. Mira, tengo superfuerza y levanta el escritorio. Dice, bueno, fuiste al gimnasio, te pusiste a hacer ejercicio y todo, pero no vas a ser Superman. Ah, ¿qué puedo hacer para demostrarte que soy Superman? ¿De veras eres Superman? Sí. A ver, muéstrame tu S. ¿Qué? Muéstrame tu S. ¿De qué estás hablando? De tu S, la que traes en el uniforme. Bueno, o sea, la S de Superman. Pero la gran sorpresa de Luisa cuando descubre que ese tímido reportero es en realidad Superman. Órale, no te lo ibas a imaginar. En, en una ocasión que viajaba de Los Ángeles a México, cuando todavía se permitía fumar, y yo siempre escojo ventanilla en el avión, y luego venía un señor bien gordote, y luego alguien más. Entonces, cuando estábamos en vuelo, alguien saqué un cigarro y empezamos a platicar con alguien que estaba en el extremo del lado. Entonces nos involucramos en la conversación, estuvimos platicando y todo. Y muy bien, muy padre el cotorreo, pero no había podido ver más que difícilmente veía la cara del compañero. Ya cuando llegamos
al aeropuerto de la Ciudad de México. Él se paró y abrió el compartimento para bajar su maleta y le digo, ¿eres o te pareces? Pues depende de quién me parezca o de quién sea. ¿Eres Víctor Iturbe, el Pirulí? Sí, sí. Todo el tiempo estuve platicando con Víctor Iturbe, el Pirulí, que era un cantante famoso en el siglo pasado que cantaba Verónica, extraño tu voz. ¿Se acuerdan de esa canción? A lo mejor. Los jóvenes de la nueva generación no. Yo creo que no, porque eras muy bebé. Pero Víctor Iturbe, el Pirulí, era un cantante fantástico. Lo mataron en la puerta de su casa por asaltarlo. Fue una de las víctimas de violencia cuando todavía no estaba la violencia como está hoy en día. Pero estuve platicando con una celebridad y no lo reconocí. Bueno, el hecho es de que, ¿cómo te puedes imaginar que a alguien que suda, que tiene hambre, que se duerme, que tiene que ir al baño, pueda ser Dios? O sea, es un tipazo extraordinario. Pero de ahí al hecho de que sea Dios mismo, como que está muy distante. El monte Tabor es uno de los montes, y digo no montaña, porque allí en Israel no hay montañas, son cerros. Pero ese monte es suficientemente alto. La primera vez que fui con mis hermanos, eh, había nevado en Israel después de 50 años que no había nevado. Entonces me tocó nieve en el monte Tabor. Había que subir por con unos taxis Mercedes-Benz, porque los autobuses no pasan por el camino angosto. Un camino muy bonito, todo muy fértil. Y al llegar a la cima, pues había nieve todavía, pero se domina el valle del Armagedón. Es un valle enorme, donde se supone que va a tener lugar la última batalla antes del juicio del fin del mundo. Eh, Ese valle del Argamedón es un valle enorme y muy distante están otras cordilleras de cerros y montañas. Entonces, realmente estar ahí se antoja quedarse. Hay una iglesia que se edificó donde la tradición dice que Jesús se manifestó en toda su gloria y esplendor con sus tres apóstoles consentidos, Santiago, Juan y Simón Pedro. Entonces allí llegaron y de repente ven que eh, el rostro de Jesús se vuelve luminoso, radiante y sus vestiduras blancas, como más blancas que la nieve, y entonces lo ven platicando con Moisés y con Elías. Y entonces están sorprendidos. O sea, cuando te sorprende de tal manera que alguien que está contigo, que lo conoces, de repente te das cuenta que es Superman, que es Dios. ¡Wow! Pero si yo lo conozco, he comido con él y todo, no me imaginé que fuera Dios. ¿Y por qué? Porque está platicando con Santiago, perdón, con Elías, el profeta, que fue arrebatado en un carro de fuego al cielo, y con Moisés, el de la ley, de las tablas de la ley. Y hablan acerca de lo que le espera a Jesús. Y entonces está tan ensimismado Simón Pedro que no sabe ni lo que dice, pero dice, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres haremos 3 tiendas de campaña, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y en eso los cubre una nube luminosa y se oye la voz que dice, este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Ellos cayeron por tierra. Entonces Jesús los toca y dice, ya, levántense. Pero ya habían desaparecido Moisés y Elías. Y entonces Jesús les dice, de lo que han visto, shut up. No digan nada hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y ellos no comprendieron qué significaba eso de resucitar de entre los muertos, pero guardaron silencio. Pero la emoción de la visión que tuvieron que guardarla para sí mismos.
y bajar a la tierra. Qué bonito sería quedarnos arriba, pero hay que bajar a la tierra y hay que seguir trabajando. ¿Qué significa el hecho de que Jesús se haya manifestado y que haya conversado con Moisés y con Elías? Da un testimonio y se manifiesta ante sus apóstoles, Pedro, que ha de ser el que, el que va a heredar las llaves del reino y la potestad pontificia. Santiago, que evangeliza España y que evangeliza y que da la vida, y es el primer mártir, el primero de los apóstoles que es ejecutado por Herodes. Y Juan, que a quien Jesús le encomienda a su madre y se la lleva con él a Éfeso, y que es el protector de María Santísima. Entonces ante ellos se manifiesta en toda su gloria y en un momento determinado ellos van a dar testimonio de lo que han visto. Se requiere el testimonio de la ley y los profetas. Elías representa la ley, los profetas que anuncian la llegada de este Mesías, y Moisés representa la ley que nos habla de ese don de Dios. Entonces esto es lo que significa el testimonio de la ley y los profetas, y además la voz de Dios que manifiesta que es su Hijo muy amado. Un testimonio. Uh-huh. Qué Pero lo bonito. importante sería ser capaz de reconocer a este Superman, a este Cristo que vive a nuestro lado, que a lo mejor no lo hemos reconocido, pero por si las moscas, hay que tratarlo con todo cariño y respeto como a Cristo mismo. Así es, pues muchas gracias, Padre. Esta pregunta está contestada. Vamos a la que sigue. ¿Quiénes eran o quiénes son los masoretas? Bueno, majareta era una palabra que utilizaba a Mafalda en sus cuentos de Quino. Está majareta. Y luego también la utilizaba Guccini y Uderzo en Asterix y Obelix. Decía, estos romanos están majaretas, o sea, como que se les botó la canica. Pero no son majaretas, son masoretas, ¿verdad? Masoretas, sí. Bueno, ellos en el siglo VII al X estuvieron trabajando, eran eruditos de las Sagradas Escrituras, son propiamente los escribas, y que ellos copiaban fielmente las Sagradas Escrituras. Recuerden que Gutenberg todavía no había inventado la imprenta, entonces los libros se copiaban a mano. Y es por eso que ellos tenían la experiencia de copiar y de memorizar mientras iban escribiendo tanto los libros de la ley como las Sagradas Escrituras. Y ellos, propiamente los masoretas del siglo VII al siglo X de nuestra era, son los eruditos que copian las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre. Tenemos otra pregunta que llegó aquí en el WhatsApp. Dice, las personas no casadas por la iglesia que también no pueden recibir la Eucaristía. Dice, ¿tiene algún beneficio el ayuno? ¿Qué beneficio puede tener para ellos el ayuno? O sea, las personas que viven unidas sin haber recibido el sacramento del matrimonio. Uh-huh. Bien, mira, toda oración, todo ayuno, toda asistencia a misa, toda penitencia es muy apreciada por Dios. Pero acuérdate que Jesucristo dice, recordando lo que dice Dios, misericordia quiero, más que sacrificios. No sé cuáles sean las circunstancias por las cuales no puedan casarse. A lo mejor es porque no se han acercado a platicar con el cura de su iglesia, con el sacerdote de su parroquia, y a lo mejor podría ayudarles a regularizar su situación y podrían contraer un verdadero matrimonio. O a lo mejor situaciones como que son más que de un matrimonio que tiene intimidad y
y demás. Podría ser una relación de, más que nada por compañerismo, que en muchos casos se da esto, que ya la pasión o la intimidad sexual no es importante, pero más bien viven como compañeros, o sea, como hermanitos propiamente. En esos casos, si no están viviendo en una intimidad, podrían también confesarse y comulgar, pero necesitan platicarlo con el sacerdote de su parroquia. Así es, pues muchas gracias, padre. Hasta ahorita no hay ya otros comentarios o nomás que la vamos Mira, a venía mandar. Frankenstein ahorita entrando, es que venía así como Frankenstein. Hola, padre, gusto de verlo. El gusto es todo mío. A ver, cuéntame, ¿cuál es? Nos debes un chiste de la semana pasada y el de ahora. Pues más que todo va a ser un once upon a time, una Ok, vez un día, de la vida de Alfredo Millán. órale. En el pueblo de Sináparo había un señor que tenía un cuervo. En ese tiempo yo tenía como 6 años. Fui a comprar una bolsa de cacahuates y al tiempo que iba a pagar los cacahuates, el cuervo me robó el 20 y se lo llevó a su dueño, que tenía un puesto de legumbres y frutas. Pues no, para mí 20 centavos era mucho dinero. Le corrí al puesto del dueño del cuervo, se llamaba Manuel Molina, y le digo, oiga, disculpe, su cuervo me robó 20 centavos. Dice, deja ver aquí dónde pone las cosas que se roba, a ver qué hay. Dice, sí, mira, dice, hay mucho más que un 20. Bueno, a mí nomás deme mi 20. No le hace que no me dé lo demás. Bien, este cuervo, conforme su naturaleza, era muy ratero, era muy bandido. A quien podía le robaba y hablaba. No mantenía una conversación, pero decía más palabras casi que un perico. Por lo menos a Sí, mí me dijo algunas interjecciones ante, bajo, con, contra, desde, para, por. Tenía muy buen léxico. Lo sí, que sí. sucedió es que este cuervo, cuando murió, yo le inventé una mentira. Y pues me quiero confesar ahorita de esa mentira, porque el otro día estamos hablando de las mentiras, que hay mentiras que no causan mucho mal. Vamos a ver cuánto mal causó esta. Dicen, eso no lo vi yo, que el dueño del cuervo le cortó las plumas al cuervo y el cuervo, al sentirse que no podía volar, se subió a la torre del templo de Sináparo, Michoacán, que es mi municipio, y saltó, pensando que viniendo de lo alto se iba a poder volar, pero no pudo volar. Y en la caída gritaba el apellido de su dueño, Molina, Molina, me mato. Y se mató. Y dicen que de alguna forma murió, pero la mentira está precisamente ahí. El cuervo decía maldiciones, interjecciones, pero quizá no era capaz de reaccionar así como yo inventé esa mentira. ¿Se imagina usted un cuervo cayendo, gritando el nombre de su amo, como diciendo, sálvame? En fin. Bueno, de hecho, hubo una competencia de aves internacional y entonces el primero fue un noruego que avienta un águila y y empieza a volar el águila y luego, ya que estaba en lo alto, le grita ¡Atila! Y entonces el águila se deja caer en velocidad y cuando va cayendo le avienta una paja y ¡fum! La parte en dos. Órale, ese todo el mundo aplaudió, ¿no? Y luego llega un alemán y entonces lleva un halcón y lo avienta y el halcón vuela inmediatamente a lo alto y luego le dice ¡Fritz! Y entonces se avienta el halcón, avienta dos pajas y pasa el halcón ¡fup, fup! Y la parte en dos, ¿no? Y llega el mexicano con una cotorra. Entonces la avienta y empieza la cotorra a volar muy despacio, flap, flap, flap. Y entonces se ve ahí nada más como un punto verde
pero ni voló tanto. Le dice, Manuela, y se deja caer la Manuela y le avienta 3 pajas y empieza a perder el vuelo y le aventó 3 pajas y dice, echa más paja, echa más paja. Bueno, Bueno, cuando en uno de los cruceros, en el barco te sirven una comida excelente. Y entonces el mesero me dice que si quería lo que yo entendía, una cola de langosta. Do you care for a lobster tail? I said, of course, yes. Once upon a time, a little lobster. Así empiezan los cuentos. Había una vez una langosta. está bien, padre, está bien. Okay. Bueno, ya no digamos tonterías. A ver, ¿qué nos cuentas? ¿Hay alguna última pregunta, chisme o comentario? No, padre, nomás que le vamos a mandar saludos a María B. Chávez, a Abigail Maldonado y a Agustín Ramos, que están por ahí. Saludos a todos ustedes, muchísimas gracias. Les voy a dar vacaciones mañana y pasado, Sí. para que descansen de mí, ¿ok? Pero no tanto para que no me olviden. Muy bien. Mediante estaremos el lunes. Gracias, Alfredo, gracias, María. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado y que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta el lunes, Dios mediante. Primeramente, Dios Padre, que Dios lo bendiga y lo acompañe. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.